¿Cómo pasas de ganar un triplete a estar sumido en una crisis deportiva y financiera? Desde aquel 2015 hasta el presente 2021, Barcelona es el club que más ha gastado en fichajes con un total de 1.270 millones de euros. Barcelona pasó de formar jugadores legendarios a devaluar estrellas. Solo entre Griezmann, Coutinho y Dembélé, la devaluación de jugadores suma 250 millones de euros. En las series de Champions donde cayó eliminado en los últimos 5 años, recibió más de 22 goles. 3-0 en Turín, 3-0 en Roma, 4-0 en Anfield, 2-8 en Lisboa y 1-4 en su propio Camp Nou. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Después de 14 años, Barcelona ha sido eliminado en unos octavos de final de la Champions League. Hasta el presente, era el único club que se había clasificado a los cuartos de final consecutivamente en todas las temporadas desde la campaña 2007-2008. Este gran fracaso se suma al de las 5 temporadas anteriores, donde no ha sabido encontrar el camino para volver a disputar una final. En este video te invito para que hagamos un repaso desde la temporada 2014-2015 hasta la presente 2020-2021. Veamos cómo pasó de ganar su segundo triplete en su historia a caer humillado temporada a temporada por toda Europa y a perder la hegemonía en el fútbol español. Veamos cómo fueron las altas y las bajas, el rendimiento en cada una de las competiciones y hagamos un análisis de cada una de las últimas 7 temporadas para encontrar las razones y los motivos que llevaron al club a la ruina económica y deportiva actual. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Si eres fanático de la Champions League, te recomiendo que te descargues la aplicación gratuita OneFootball para que vivas enterado de las últimas noticias del torneo. Conozcas la información, las estadísticas de tus jugadores y clubes favoritos participantes, y lo mejor es que podrás tener el minuto a minuto en vivo de los acontecimientos más importantes de cada uno de los partidos de estas fases decisivas del campeonato. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuito. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. Producto de esa pésima temporada, el Tata Martino fue despedido y en su reemplazo llegó un viejo conocido del club, Luis Enrique, el ex capitán que jugó sus últimas 8 temporadas de carrera vistiendo la camiseta azulgrana y que en esa última temporada había dirigido al Celta de Vigo. A diferencia de las últimas temporadas, en aquel mercado hubo bastante movimiento en fichajes. Contrataron 7 jugadores, siendo los más relevantes el portero chileno de 31 años Claudio Bravo, proveniente de la Real Sociedad a cambio de 12 millones de euros. El portero alemán de 22 años Marc-André ter Stegen del Borussia Mönchengladbach también por 12 millones. El mediocentro croata de 26 años Iván Rakitic del Sevilla por 18 millones. Y el fichaje más importante fue el delantero uruguayo Luis Suárez del Liverpool comprado en 82 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de Bojan Kirkic vendido al Stoke City en 2 millones de euros, la del español de 27 años Cesc Fábregas vendido al Chelsea en 33 millones, la del chileno de 25 años Alexis Sánchez vendido al Arsenal en 43 millones de euros, y la baja más importante fue la de la leyenda y capitán del club Carles Puyol, que se retiraba como jugador a sus 36 años, después de 15 temporadas en el equipo donde lo ganó todo e hizo un palmarés de 22 títulos. El rendimiento de esa temporada fue uno de los mejores de su historia, aunque tuvo un mal arranque. Iniciando noviembre, perdió de local frente al Celta de Vigo, lo que significó el peor arranque del equipo en la liga de esos últimos 7 años. En ese momento marchaban cuartos con 22 puntos en 10 jornadas. En adelante enderezaron el camino y tuvieron una seguidilla de 4 victorias que les permitió llegar al segundo lugar, y el liderato lo alcanzó el 8 de marzo del 2015 en la jornada 26 donde derrotaron al Rayo Vallecano 6-1. En adelante siempre fue líder y alcanzó el título con 94 puntos, aunque siempre tuvo muy de cerca al Real Madrid que finalizó a solo 2 puntos. En la Copa del Rey derrotaron en la final al Athletic de Bilbao 3-1 y en la Champions League en octavos derrotaron al Manchester City con un global de 3-1, en cuartos derrotaron al Paris Saint-Germain 5-1, en semis eliminaron al Bayern Múnich 5-3 y la final se la ganaron a la Juventus 3-1. De esa manera, Barcelona, esta vez bajo el mando de Luis Enrique, se convirtió en el primer club de la historia en ganar 2 veces el triplete.
Un gran logro solo repetido por Bayern Múnich, que también alcanzó su segundo en la campaña 2019-2020. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 167 millones de euros e ingresaron 82 millones, dando un balance negativo de 85 millones de euros. En esa temporada, Barcelona fue el segundo club en Europa que más dinero gastó en fichajes, lo que demostraba su esfuerzo para reforzar la plantilla. Al principio de esa campaña había muchas dudas del rendimiento que iba a tener el club. Como lo mencioné anteriormente, el arranque en la liga fue complicado. Y para colmo, las exigencias de Luis Enrique chocaron con las máximas estrellas del equipo, Messi y Neymar. En enero del 2015, después de las vacaciones navideñas, el asturiano le sentó a ambos y solo los ingresó en el periodo complementario en un partido que se perdió por la mínima diferencia. Esa suplencia inicial cayó muy mal en el argentino y en el brasileño, que por casi desata una crisis irremediable al interior del vestuario. Al día siguiente Messi no se presentó al entrenamiento y según rumores de la prensa, el 10 le pidió a Bartomeu la destitución de Luis Enrique. El caso fue que gracias a la mediación de Xavi Hernández, la situación no se salió de control y por el contrario pudieron firmar una de las mejores temporadas de la historia del club. En esa temporada 2015-2016 solo se contrató dos jugadores: el interior derecho español de 25 años Alexa Vidal proveniente del Sevilla por 17 millones de euros y el extremo izquierdo turco de 28 años Arda Turan del Atlético de Madrid en 34 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de los españoles juveniles de 21 años, el mediocentro Denis Suárez vendido al Villarreal en 4 millones de euros y el extremo derecho Gerard Deulofeu vendido al Everton en 6 millones. El extremo derecho español de 28 años Pedro Rodríguez vendido al Chelsea en 27 millones y la baja más importante fue una leyenda del club, Xavi Hernández. En aquel momento tenía 35 años y decidió marcharse al Sad de Qatar, dando fin a su gran carrera de 18 temporadas en el club, donde lo ganó todo e hizo un palmarés increíble de 25 títulos. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: empezando ganaron la Supercopa de Europa ante el Sevilla con un marcador de 5-4. Días después, sorpresivamente perdieron la Supercopa de España frente al Athletic de Bilbao con un marcador global de 5-1. Y a mitad de temporada ganaron el Mundial de Clubes derrotando a River Plate en la final 3-0. En la Copa del Rey fueron los campeones derrotando al Sevilla 2-0 en la final. En la Liga fueron los campeones con 91 puntos, sacándole solo uno de diferencia al Real Madrid. Y en la Champions League cayeron en la misma fase y frente al mismo rival con el que habían caído 2 temporadas atrás, con el Atlético de Madrid en cuartos de final que los eliminó con un global de 3-2. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 51 millones de euros e ingresaron 38 millones, dando un balance negativo de 13 millones de euros. En esa temporada, Barcelona ocupó el puesto 29 de los clubes que más gastaron en fichajes, lo que mostraba su mesura en los gastos con respecto a la temporada anterior. El nivel de Barcelona en esa campaña fue bastante bueno, con las excepciones de haber perdido la final de la Supercopa de España que les impidió ganar el segundo sextete, y la eliminación frente al Atlético de Madrid en los cuartos de esa Champions League. El equipo mostró una buena regularidad durante la temporada que les permitió seguir mandando en España y consiguiendo la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Aquella campaña, a pesar de que no ganaron la Champions, fue la última mejor temporada que se le ha visto al equipo hasta el momento. Para animarte a que te suscribas al canal, te presento este golazo memorable que le anotó Maxi Rodríguez a la selección mexicana en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Espectacular. En ese mercado, las tres principales contrataciones fueron el defensa central francés de 22 años Samuel Umtiti, comprado al Olympique de Lyon en 25 millones de euros, el centrodelantero español de 23 años Paco Alcácer, comprado al Valencia en 30 millones, y la más importante fue la del mediocentro portugués de 22 años André Gómez, comprado al Valencia en 37 millones, y las bajas más importantes fueron el defensa central español de 25 años Marc Bartra, vendido al Borussia Dortmund en 8 millones de euros, el portero
portero chileno Claudio Bravo vendido al Manchester City en 18 millones de euros, y la baja más importante fue la del lateral derecho brasileño de 33 años Dani Alves, quien se marchó libre a la Juventus después de 8 temporadas exitosas en el club. El rendimiento de esa temporada fue el peor de la era Luis Enrique, aunque no se fue en blanco. Empezando, ganaron la Supercopa de España dándole una paliza al Sevilla de 5-0 en el global. En la Copa del Rey fueron los campeones tras derrotar al Alavés 3-1 en la final. La Liga la perdieron finalizando con 90 puntos, 3 por debajo del Real Madrid. Y en la Champions League, en octavos protagonizaron una de las mayores remontadas en la historia del campeonato. En la ida perdieron a domicilio frente al Paris Saint-Germain con una paliza de 4-0. Y en la vuelta hicieron la brutal remontada de 6-1. Pero en cuartos por segundo año consecutivo cayeron, esta vez frente a la Juventus que los venció 3-0. En marzo de aquel 2017, Luis Enrique anunció que solo permanecería en el club hasta el final de temporada, aunque según rumores de la prensa, de haber ganado la Champions se hubiera quedado en el puesto. La cuestión fue que el estratega español justificó su renuncia con el cansancio que según él le habían dejado las 3 temporadas que permaneció en el club donde ganó 9 títulos. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 125 millones de euros e ingresaron 34 millones, dando un balance negativo de 91 millones. En esa temporada, Barcelona ocupó la 7ª posición de los clubes que más gastaron en fichajes. Aquella campaña fue el inicio de la crisis del último tiempo del club. Al interior del vestuario ya no había buen ambiente. Los jugadores relevantes del equipo no tenían una buena relación con Luis Enrique debido a que el estratega asturiano era bastante exigente y les pedía el máximo en los entrenamientos. Después de las palizas en París y en Turín, referentes como Piqué, Suárez y Jordi Alba dieron declaraciones a los medios echándole culpas al entrenador. En ese momento era evidente que Luis Enrique necesitaba todo el respaldo de la directiva para hacer una limpieza en la plantilla. Pero contrario a eso, Bartomeu respaldó a los jugadores y creó el ambiente adecuado para que Luis Enrique presentara su renuncia con la excusa rebuscada del cansancio físico, argumento también presentado por Guardiola en su momento cuando salió del club. En reemplazo de Luis Enrique, los directivos culés nombraron al que era hasta ese momento el entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde. En esa temporada, Barcelona y el Paris Saint-Germain partieron literalmente la historia de los fichajes. El club parisino, para sorpresa de todo el mundo, pagó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros por Neymar en aquel momento con 25 años. Una noticia que obviamente no cayó para nada bien en las directivas, jugadores e hinchas del club azulgrana. Para enmendar esta pérdida, en el mercado de verano ficharon al extremo juvenil francés de 20 años Ousmane Dembélé, comprado al Borussia Dortmund en 120 millones de euros. Y en el mercado de invierno ficharon al mediocentro ofensivo brasileño de 25 años Philippe Coutinho del Liverpool por 135 millones de euros. La otra contratación importante fue la del mediocentro brasileño de 29 años Paulinho, comprado al Guangzhou Evergrande de la Superliga China en 40 millones de euros. Y la otra baja importante fue la de Javier Mascherano, vendido al Hebei de la Superliga China en 6 millones de euros. El jefecito se marchaba tras 8 temporadas en el club donde ganó 19 títulos. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: empezando, perdieron la Supercopa de España frente al Real Madrid con un marcador global de 5-1. En la Copa del Rey fueron campeones tras derrotar al Sevilla 5-0. En la Liga fueron los campeones con 93 puntos, sacándole 14 de diferencia al segundo Atlético de Madrid. Y en la Champions League, por tercer año consecutivo cayeron en cuartos, esta vez frente a la Roma con un global de 4-4, definido a favor de la Loba por mayor cantidad de goles marcados en condición de visita. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 360 millones de euros e ingresaron 233 millones, dando un balance negativo de 127 millones de euros. En esa temporada, Barcelona por primera vez en la historia fue el club europeo que más dinero gastó en fichajes. El rendimiento y el nivel del equipo en esta campaña aumentó con respecto al anterior. El vestuario le respondió bien a Ernesto Valverde, que firmó su mejor temporada en el equipo, ganando la Copa del Rey y una gran liga con 93 puntos. Sin embargo, el equipo perdió los papeles en aquel fatídico día en el estadio de Roma. En el partido de ida en el Camp Nou lograron una ventaja que parecía definitiva, pero eso les jugó en contra en el partido de vuelta, donde los jugadores fueron con una actitud relajada, creyéndose con el tiquete asegurado a las semis. Pero lo peor de esa campaña no fue aquella eliminación en Champions. El peor error fue el manejo que le dio la directiva al mando de Bartomeu al dinero resultante de la operación Neymar al Paris Saint-Germain.
Barcelona dilapidó esos 222 millones comprando a Coutinho y Dembélé al doble del precio en el que ambos estaban cotizados anterior a la salida de Neymar, aunque hay que reconocer que el jugador brasileño también tuvo culpa en eso, al no informar al club a tiempo para haber hecho el contacto con sus reemplazos antes de la operación. Producto del buen rendimiento del equipo a nivel nacional, Ernesto Valverde fue respaldado para que continuara al frente del equipo. Las principales contrataciones del club fueron las del mediocentro chileno de 31 años Arturo Vidal, comprado al Bayern Múnich en 18 millones de euros. La del mediocentro brasileño de 21 años Arthur de Gremio en 31 millones. El defensa central francés de 23 años del Sevilla Clement Lenglet en 36 millones. Y la principal fue la del extremo derecho brasileño de 21 años Malcom, comprado al Bordeaux en 41 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las del lateral izquierdo francés de 25 años Lucas Digne, vendido al Everton en 20 millones de euros. El defensa central colombiano Yerry Mina, vendido también al Everton en 30 millones. Paulinho, vendido a su anterior club en China, el Guangzhou Evergrande, a cambio de 42 millones. Y la más importante fue la del legendario Andrés Iniesta, que se marchó al Vissel Kobe de la J-League japonesa, poniendo fin a su gran carrera en el club de 16 temporadas, donde ganó 32 títulos, siendo hasta ese momento al lado de Messi los jugadores más ganadores en la historia del club. El rendimiento del equipo en esa campaña estuvo muy acorde al anterior. Empezando, le ganaron la Supercopa de España al Sevilla con un marcador de 2-1. En la Copa del Rey no pudieron sumar el quinto título consecutivo. Avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente al Valencia 2-1. En la Liga la ganaron sumando 87 puntos, tomándole una gran ventaja al Atlético segundo y al Madrid tercero. Y en la Champions fue más de lo mismo. Después de 4 años, el azulgrana consiguió de nuevo estar en una semifinal, pero la perdieron frente al que sería el campeón Liverpool. La ida fue en el Camp Nou, donde a pesar de que el club inglés fue el de la iniciativa, Barcelona fue el de los goles, imponiéndose 3-0, un marcador con el que ya tenían pie y medio en la final. Sin embargo, en la vuelta en Anfield sufrirían un increíble 4-0 que los dejó por fuera del torneo de una forma humillante. En ese mercado de fichajes, Barcelona se gastó 134 millones de euros e ingresó 129 millones. En esa temporada fueron el 11º club de los que más gastó en fichajes. En esa campaña quedó en evidencia que Barcelona ya no estaba para ser gran protagonista en la Champions. La final la tuvo en las manos, pero en Anfield se la quitó un club que en la serie siempre fue superior, dándole ejemplo de ritmo e intensidad, algo que Barcelona había perdido en las últimas campañas. Adicional, Dembélé y Coutinho no fueron las soluciones esperadas en reemplazo de Neymar. El joven francés, las lesiones y la falta de confianza de Valverde no le ayudaron. Y Coutinho nunca se le vio cómodo en el campo vestido de azulgrana, y el equipo con su presencia jugaba con un hombre menos. A pesar de los fracasos consecutivos de Ernesto Valverde en la Champions, la directiva decidió respaldarle para afrontar esa campaña 2019-2020. Las ligas conseguidas en las 2 temporadas anteriores le daban el respaldo necesario. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron: el portero Neto, comprado al Valencia en 26 millones de euros. La del mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, comprado al Ajax en 86 millones. Y la del mediapunta francés Antoine Griezmann, al cual le pagaron su cláusula de rescisión en el Atlético de 120 millones. Las principales bajas fueron la del mediocentro portugués André Gómez, vendido al Everton en 25 millones. La del portero neerlandés Jasper Cillessen, vendido al Valencia en 35 millones. La del extremo derecho brasileño Malcom, vendido al Zenit en 40 millones de euros. Y a préstamo se fue Coutinho al Bayern Múnich a cambio de 9 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa temporada fue de los peores de las últimas 2 décadas. Al igual que la 2013-2014 bajo el mando del Tata Martino, Barcelona no pudo ganar un solo título. En enero del 2020, si bien el azulgrana marchaba como líder de la liga, el rendimiento había sido bastante irregular. Con 19 jornadas disputadas, ya habían empatado 4 partidos y habían tenido 3 derrotas. Y Real Madrid le respiraba en segunda posición con los mismos 40 puntos. En ese mismo mes de enero se disputó la Supercopa de España, que por primera vez contó con la presencia de 4 clubes y se disputó en territorio árabe.
Barcelona cayó en semis frente al Atlético de Madrid con un marcador de 3-2, lo que fue el detonante de la no continuidad de Valverde. El estratega era respaldado por todo el vestuario, pero Bartomeu decidió despedirle y en su reemplazo contrató a Quique Setién. En la Copa del Rey, el equipo fue eliminado en cuartos de final por el Athletic de Bilbao con un marcador de 1-0. En la Liga no pudieron seguirle el paso al Madrid y finalizaron en segunda posición con 82 puntos. Y en la Champions sufrieron la peor humillación cayendo con un brutal marcador de 2-8 frente al Bayern Múnich. En la serie de los cuartos de final disputado a único partido en territorio portugués. De esta campaña podemos decir que fue donde el equipo tocó fondo. Si bien con este Barcelona nunca se sabe si la siguiente campaña será peor a la anterior, ese 2-8 pudo lograr lo impensado y algo que el club necesitaba. Los socios le hicieron la moción de censura a Bartomeu y se le dio fin a su pésima administración. Al día siguiente de esa paliza debió haber renunciado, pero prefirió hacer tiempo y ponerle todos los obstáculos a su salida inminente, que finalmente se dio por una renuncia voluntaria, pero cuando ya era más que un hecho su segura salida. Setién también pagó los platos rotos de la paliza, que no tuvo respaldo en la directiva, hinchada y los jugadores. Estos últimos siempre le dieron la espalda. Antes de continuar, te recomiendo el último video que publiqué en el canal referente a los jugadores que tenían el potencial para suceder en el trono a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero no lo consiguieron. Te lo dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. La última decisión que tomó Bartomeu fue el fichaje de Ronald Koeman en reemplazo de Quique Setién. El neerlandés regresaba al club donde jugó los mejores años de su carrera como futbolista y al que un gol suyo le había dado la primera Champions League de su historia. A petición de la directiva, Koeman hizo una limpieza en el vestuario despidiendo 3 referentes del equipo. Iván Rakitic se fue al Sevilla a cambio de 2 millones de euros. Arturo Vidal se fue libre al Inter de Milán. Y Luis Suárez se fue al Atlético de Madrid por 5 millones de euros. Las dos principales contrataciones fueron las del extremo derecho portugués Trincao comprando al Braga en 31 millones de euros y la del lateral derecho estadounidense Serginho Dest comprado al Ajax en 21 millones. Y proveniente del préstamo al Bayern Múnich se reincorporó Philippe Coutinho. En lo que va de temporada, el rendimiento de Barcelona ha sido el siguiente. En la Supercopa de España perdieron la final frente al Athletic de Bilbao en tiempo extra, finalizando 3-2. En la Copa del Rey sorprendieron remontando la semifinal frente al Sevilla, la cual iban perdiendo por 2-0. La final la disputará el próximo 17 de abril frente al propio Athletic de Bilbao. Y veremos si esta vez el azulgrana toma revancha de la Supercopa. En la Champions fueron eliminados por el Paris Saint-Germain en octavos de final al no poder remontar aquel abultado marcador de 1-4 en el Camp Nou. Y en la Liga, en lo que va hasta el momento, marchan en segunda posición a 3 puntos del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. Después de la obligada dimisión de Bartomeu en octubre del 2020, el equipo pasó 5 meses con un presidente encargado, a la espera de las nuevas elecciones que, como ya sabemos, dio por ganador al viejo conocido Joan Laporta, de quien se espera pueda resucitar tanto deportiva como financieramente al equipo, sumido en crisis de resultado y deudas que sobrepasan los 1.100 millones de euros. Veremos si Laporta respalda a Koeman o por el contrario le buscará reemplazo. Todo dependerá en gran medida si el estratega neerlandés consigue o no los 2 títulos a los que aún puede aspirar el equipo, la Liga y la Copa del Rey. Al nuevo presidente también le tocará gestionar la permanencia de Messi, de quien no se sabe nada concreto de su futuro. Es claro que el jugador hace rato se quería marchar del equipo, pero Bartomeu no se lo permitió y por el contrario optaba por desprestigiarlo junto a otros referentes y opositores de su dirigencia, en el famoso escándalo del Barça Gate, donde próximamente habrá juicio y por el que Bartomeu ya está detenido. Veremos si con el nuevo presidente el argentino considerará quedarse o por el contrario decide jugar sus últimos años en otro equipo. Desde la temporada del triplete la 2014-2015 hasta la presente 2020-2021, Barcelona ha sido el club que más gastó en fichajes en Europa con un total de 1.270 millones de euros. En total ingresó por ese mismo concepto la suma de 811 millones, dando un balance total negativo de 459 millones de euros.
años. Prueba clara de que su política de fichajes fue bastante agresiva, demostrando el poco criterio a la hora de fichar y el poco apoyo a los jugadores canteranos. En la caja de comentarios espero tu opinión acerca de si crees en un resurgimiento de Barcelona para la nueva temporada. ¿Será que este nuevo presidente puede solucionar esta crisis y el equipo vuelve a ser gran protagonista? Amigos, gracias por haber llegado hasta este punto del video, regálame tu like y te recomiendo que te suscribas al canal para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla el video que te mencioné anteriormente y este otro recomendado para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.